¿Alguna vez te has preguntado si tu fecha de nacimiento podría influir en tu destino financiero? Imagina que la astrología y la numerología guardan secretos sobre tu potencial para la riqueza y la prosperidad. Lo creas o no, muchos creen que nuestra fecha de nacimiento no solo afecta nuestra salud y vida amorosa, sino también nuestra relación con el dinero. Sí, el dinero. En este video vamos a explorar cómo estas antiguas ciencias pueden desbloquear los misterios de tu éxito financiero. Bienvenido a Sabiduría Budista, el espacio donde las enseñanzas milenarias del budismo se convierten en herramientas prácticas para transformar tu vida diaria. Acompáñanos en este fascinante viaje de crecimiento personal, paz interior y abundancia. Aquí exploramos cómo la sabiduría ancestral puede iluminar cada paso de tu camino hacia el éxito y la prosperidad. La fecha de nuestro nacimiento puede ser mucho más que un simple número en el calendario. Según la astrología y la numerología, esos dígitos esconden mensajes profundos sobre nuestro destino, personalidad y conexión con la riqueza. ¿Te imaginas si cada día de nacimiento tuviera un propósito único, diseñado por las energías cósmicas? En este video, exploraremos cómo puedes descubrir el significado oculto de tu fecha de nacimiento y usar ese conocimiento para abrir las puertas a la abundancia y el éxito. Desde tiempos inmemoriales, las civilizaciones han buscado comprender el impacto de los números y las estrellas en nuestras vidas. Ya sea a través de la numerología, la astrología o creencias culturales, estas herramientas han servido como guías para desentrañar los secretos de nuestra existencia. Pero no basta con saber que tienes un número o signo asociado a tu nacimiento. El verdadero poder está en interpretar esos patrones y aplicarlos a tu vida cotidiana. La astrología, por ejemplo, nos habla de cómo los movimientos de los planetas en el momento de nuestro nacimiento influyen en nuestras inclinaciones naturales. La numerología, por su parte, descifra cómo las vibraciones de los números moldean nuestro carácter, habilidades y potencial. Estas herramientas combinadas forman un mapa único, personalizado, que nos guía a través de los desafíos y oportunidades de la vida, incluyendo nuestras finanzas. La importancia de conocer tu conexión con el dinero. El dinero no es solo un medio para adquirir cosas, es también una representación de nuestra energía, valores y metas. Nuestra relación con el dinero está influenciada por múltiples factores: nuestra educación, entorno, decisiones y, sorprendentemente, nuestra fecha de nacimiento. En esta primera parte, profundizaremos en cómo estas influencias interactúan entre sí para formar la base de nuestra trayectoria financiera. Cada número de nuestra fecha de nacimiento tiene una vibración única. La numerología, por ejemplo, nos enseña que al sumar los dígitos de tu fecha de nacimiento y reducirlos a un solo número, puedes descubrir claves importantes sobre tu personalidad y destino. Este número no es una sentencia definitiva, sino una herramienta para entenderte mejor y tomar decisiones más alineadas con tu propósito. Veámoslo con un ejemplo práctico. Una persona nacida el 20 de junio de 1990 sumaría los números de su fecha así: 2 más 0 más 6 más 1 más 9 más 9 más 0. Esto da como resultado 27. Al reducir este número, 2 más 7, llegamos al dígito 9, que según la numerología representa un espíritu humanitario, idealista y generoso. Esta persona podría tener una tendencia natural a invertir en proyectos que beneficien a otros, pero también necesitaría equilibrar su generosidad con un enfoque práctico para garantizar su estabilidad financiera. Otro ejemplo lo encontramos en aquellos nacidos el 8 de agosto de 1988. Sumando los números 8 más 8 más 1 más 9 más 8 más 8, obtenemos 42, que al reducirlo nuevamente, 4 más, obtenemos 42, 2,
resulta en el dígito 6. Este número está asociado con la responsabilidad y la dedicación al bienestar de los demás. Personas con este número suelen destacarse en roles de liderazgo, pero también enfrentan el desafío de no descuidar sus propias necesidades financieras mientras ayudan a otros. Despierta tu curiosidad. Piensa en esto. ¿Qué pasaría si el simple acto de sumar los números de tu fecha de nacimiento pudiera revelar aspectos profundos de tu vida financiera? Imagina que los números pudieran indicarte si tienes una inclinación natural hacia el ahorro, la inversión, el riesgo o incluso el emprendimiento. Este tipo de conocimiento puede ser transformador, pero también requiere acción. La prosperidad no llega solo por conocer tu número. Llega cuando usas ese conocimiento como una brújula para tus decisiones. Además, las fechas específicas de nacimiento pueden ofrecer pistas únicas. Por ejemplo, quienes nacen en días relacionados con el número 4, como el 4, 13, 22 o 31, suelen ser trabajadores disciplinados con una gran capacidad para planificar y ejecutar proyectos a largo plazo. Sin embargo, deben cuidar de no caer en rutinas que limiten su creatividad. Por otro lado, quienes nacen en fechas conectadas con el número 5, como el 5, 14 o 23, tienden a ser aventureros, innovadores y con una inclinación hacia las oportunidades de alto riesgo, lo que puede traer grandes recompensas si se maneja con sabiduría. Conexión con la espiritualidad. La relación entre los números y nuestras finanzas no solo tiene un aspecto práctico, sino también espiritual. En el budismo, el equilibrio y la armonía son principios clave. Aplicar este enfoque a nuestra vida financiera significa reconocer que la prosperidad no se trata solo de acumular bienes materiales, sino de encontrar un balance entre nuestras aspiraciones, valores y recursos. Los números asociados a nuestra fecha de nacimiento pueden actuar como una guía para alcanzar este equilibrio. Esto es solo el comienzo de nuestro viaje hacia la comprensión de cómo nuestra fecha de nacimiento puede influir en nuestras finanzas. En las siguientes secciones, profundizaremos en ejemplos específicos de cómo las fechas de nacimiento afectan nuestra relación con el dinero y cómo podemos utilizar este conocimiento para atraer abundancia a nuestras vidas. Recuerda que el verdadero cambio comienza cuando tomamos el conocimiento y lo transformamos en acción. Te invito a reflexionar sobre tu propia fecha de nacimiento y las oportunidades que puede ofrecerte. Quédate con nosotros hasta el final del video, donde exploraremos estrategias prácticas y espirituales para desbloquear tu potencial financiero y espiritual, profundizando en las claves cósmicas para la prosperidad. En esta segunda parte, vamos a desglosar cómo los números, patrones y alineaciones cósmicas pueden moldear nuestras vidas financieras de maneras que van más allá de lo evidente. Si bien hemos establecido que la numerología y la astrología ofrecen herramientas para comprender nuestra conexión con el dinero, es hora de adentrarnos en ejemplos más específicos y estrategias prácticas para que puedas utilizar este conocimiento a tu favor. El lenguaje de los números y sus mensajes ocultos. Cada número asociado a nuestra fecha de nacimiento vibra con una energía particular que puede influir en nuestra personalidad, nuestras decisiones y, por supuesto, nuestra relación con el dinero. Por ejemplo, el número 1 es conocido por ser el número de los líderes y pioneros. Aquellos nacidos bajo la influencia del 1 tienen una inclinación natural a tomar riesgos calculados, innovar y liderar proyectos ambiciosos. Sin embargo, también enfrentan el desafío de aprender a delegar y confiar en otros para alcanzar sus metas financieras. Por otro lado, el número 2 representa la cooperación y la diplomacia. Las personas con este número suelen ser excelentes en asociaciones y trabajos en equipo. Su capacidad para crear alianzas estratégicas puede ser su mejor activo financiero. Sin embargo, necesitan evitar la indecisión
y aprender a tomar decisiones firmes cuando las circunstancias lo exigen. Ciclos planetarios y su impacto en el dinero. La astrología añade otra capa fascinante a este análisis. Los ciclos de planetas como Júpiter y Saturno tienen un impacto significativo en nuestra vida financiera. Júpiter, el planeta de la expansión y la abundancia, está relacionado con oportunidades inesperadas de riqueza y crecimiento. Por ejemplo, si Júpiter transita por tu casa de las finanzas en tu carta natal, podrías experimentar un aumento en tus ingresos o descubrir nuevas formas de prosperar. Por otro lado, Saturno, conocido como el planeta del karma, a menudo trae lecciones importantes relacionadas con la disciplina y la responsabilidad. Un tránsito de Saturno podría manifestarse como un periodo de ajustes financieros, donde aprenderás a manejar tus recursos con mayor sabiduría. Aunque puede ser desafiante, este tránsito también puede ayudarte a construir una base financiera sólida para el futuro. Ejemplos específicos según la numerología. Volviendo a la numerología, consideremos a aquellos nacidos en días relacionados con el número 7, como el 7, 16 o 25 de cualquier mes. Este número está asociado con la introspección, el análisis y la búsqueda de conocimiento. Las personas con esta vibración suelen tener un talento natural para invertir en áreas intelectuales, como la tecnología o la educación. Sin embargo, su tendencia a sobreanalizar las decisiones financieras puede retrasar el aprovechamiento de oportunidades importantes. Por otro lado, quienes nacen en días conectados con el número 9, 18 o 27, a menudo muestran un profundo interés por causas humanitarias. Si bien su enfoque no siempre está en acumular riqueza personal, tienen un don para atraer recursos cuando están alineados con un propósito mayor. Esto sugiere que, al conectar su trabajo con una causa significativa, pueden desbloquear abundancia tanto material como espiritual. ¿Cómo aplicar este conocimiento en tu vida diaria? Entender los mensajes de tu fecha de nacimiento es solo el primer paso. El verdadero poder radica en cómo utilizas esta información para tomar decisiones informadas y estratégicas. Aquí tienes algunas sugerencias prácticas. 1. Evalúa tus hábitos financieros actuales. Haz un análisis honesto de cómo gestionas tu dinero. Identifica patrones que podrían estar relacionados con tu número de nacimiento y trabaja en ajustarlos para mejorar tu relación con las finanzas. 2. Crea metas alineadas con tu energía numérica. Por ejemplo, si tu número está relacionado con la creatividad, como el 3, enfócate en proyectos innovadores que puedan generar ingresos. Si está relacionado con la disciplina, como el 8, establece un plan financiero a largo plazo. 3. Aprovecha los ciclos astrológicos. Si sabes que un tránsito planetario importante está afectando tu casa financiera, utiliza ese tiempo para tomar decisiones clave. Esto podría incluir invertir en un proyecto, ahorrar para un objetivo específico o buscar nuevas oportunidades de ingresos. La importancia del equilibrio espiritual y material. El budismo nos enseña que la verdadera prosperidad no se trata solo de acumular riqueza material, sino de encontrar un equilibrio entre nuestras necesidades físicas, emocionales y espirituales. Al aplicar los principios de la numerología y la astrología a nuestra vida financiera, es esencial recordar que el dinero es una herramienta, no un fin en sí mismo. Por ejemplo, si descubres que tu número de nacimiento resuena con la generosidad, como el 6, considera cómo puedes usar tu éxito financiero para beneficiar a otros. Esto no solo crea un impacto positivo en tu comunidad, sino que también refuerza tu conexión con el flujo universal de abundancia. Historias inspiradoras de éxito financiero. Muchas personas han transformado su relación con el dinero al aplicar los principios de la numerología y la astrología. Por ejemplo, Ana, nacida el 14 de mayo, descubrió que su número de nacimiento, el 5, la conectaba con la adaptabilidad y la innovación. Al entender esto, decidió cambiar de carrera y enfocarse en el marketing digital,
una industria que le permitió expresar su creatividad y aumentar sus ingresos exponencialmente. Otro caso es el de Carlos, nacido el 9 de septiembre. Su número, el 9, lo llevó a buscar un propósito mayor en su vida profesional. Al alinear su trabajo como ingeniero con proyectos sostenibles, no solo encontró satisfacción personal, sino que también atrajo oportunidades financieras que antes parecían inalcanzables. La numerología y la astrología no son herramientas mágicas, pero pueden ofrecerte una perspectiva invaluable sobre tus fortalezas y desafíos financieros. Al integrar este conocimiento en tu vida diaria, puedes desbloquear nuevas formas de prosperar y alcanzar tus metas. En la próxima parte, exploraremos cómo las energías cósmicas interactúan con tus decisiones y cómo puedes crear un plan financiero que refleje tanto tu propósito como tus aspiraciones materiales. Quédate con nosotros para seguir desentrañando los secretos de la abundancia y la realización personal. Herramientas prácticas para aprovechar las energías cósmicas. En esta tercera sección, profundizaremos en cómo puedes aprovechar el conocimiento de la numerología y la astrología para tomar decisiones financieras inteligentes y alineadas con tu propósito. Aquí no solo hablaremos de teorías, sino también de pasos prácticos que puedes aplicar a tu vida diaria. Conociendo tu número personal y su significado en la prosperidad, cada persona tiene un número personal derivado de su fecha de nacimiento. Este número es una guía que puede ayudarte a descubrir patrones financieros y diseñar estrategias personalizadas. ¿Cómo calcularlo? Suma todos los dígitos de tu fecha de nacimiento y reduce el resultado a un solo dígito. Por ejemplo, alguien nacido el 12 de marzo de 1985 realizaría la siguiente operación: 1 más 2 más 3 más 1 más 9 más 8 más 5 igual 29. Y luego 2 más 9 es 11, reduciendo finalmente a 1 más. 1 es 2. En este caso, el número personal sería el 2. Los números individuales tienen significados específicos que influyen en tus hábitos financieros. Por ejemplo, número 1, líder, innovador y ambicioso, pero debe evitar la impulsividad en inversiones. Número 2, diplomático y colaborador, pero puede ser indeciso al tomar riesgos financieros. Número 3, creativo y visionario, ideal para emprendimientos, pero debe cuidar de no dispersarse en exceso. Número 4, pragmático y trabajador, con una inclinación hacia la estabilidad, pero necesita evitar la rigidez en sus decisiones financieras. Número 5, aventurero y adaptable, con gran potencial para innovar, pero puede caer en la tentación de gastar impulsivamente. Número 6, protector y equilibrado, con una habilidad natural para planificar a largo plazo, aunque debe aprender a priorizar sus propias necesidades. Número 7, analítico e introspectivo, excelente para inversiones en áreas intelectuales, pero puede ser excesivamente cauteloso. Número 8, ambicioso y disciplinado, orientado al éxito material, aunque debe cuidar de no sacrificar otros aspectos de su vida en el camino. Número 9, generoso y visionario, enfocado en causas mayores, con capacidad para atraer abundancia cuando está alineado con su propósito. ¿Cómo interpretar el impacto de los ciclos planetarios? La astrología complementa la numerología al analizar los ciclos planetarios que influyen en nuestra vida. Dos planetas clave para las finanzas son Júpiter y Saturno. Júpiter, asociado con la expansión y la prosperidad, puede indicar momentos ideales para inversiones o proyectos importantes. Por otro lado, Saturno, relacionado con la estructura y la disciplina, marca periodos de consolidación y aprendizaje financiero. Por ejemplo, si Júpiter transita por tu casa 2, que rige las finanzas en tu carta natal, podrías experimentar un aumento en tus ingresos o descubrir nuevas oportunidades para generar riqueza. Sin embargo,
durante un tránsito de Saturno, es más probable que necesites reorganizar tus recursos, saldar deudas y enfocarte en construir una base financiera estable. Además, Mercurio, el planeta de la comunicación, también juega un papel clave en la gestión del dinero, especialmente cuando se trata de negociaciones y contratos. Estrategias prácticas para usar este conocimiento 1. Planificación basada en ciclos. Identifica los periodos más favorables en tu carta natal para tomar decisiones importantes. Si no conoces tu carta, hay recursos y expertos que pueden ayudarte a descubrirla. 2. Alineación con tu número personal. Usa las características de tu número para diseñar un plan financiero. Por ejemplo, si tu número es el 5, considera opciones que ofrezcan flexibilidad y oportunidades para innovar, como inversiones en tecnología o negocios creativos. Tercera, conexión con tu propósito espiritual. Recuerda que el dinero es una herramienta, no un fin en sí mismo. Usa este conocimiento para alinearte con metas que reflejen tus valores y aspiraciones profundas. Cuarta, medita antes de tomar decisiones financieras. La práctica de mindfulness puede ayudarte a evaluar tus opciones con claridad, reduciendo el riesgo de decisiones impulsivas. Dedica al menos 10 minutos al día a la introspección. 5. Crea un mapa de prosperidad. Visualiza tus metas financieras y conéctalas con tus valores espirituales. Un mapa de prosperidad que incluya imágenes, palabras, clave y afirmaciones puede ser una herramienta poderosa para manifestar abundancia. Casos de éxito inspiradores. Tomemos como ejemplo a Laura, nacida el 22 de febrero. Su número personal es el 1, asociado con el liderazgo. Al descubrir esto, Laura decidió emprender su propio negocio en el sector de bienes raíces. Aunque enfrentó desafíos iniciales, su enfoque disciplinado y su capacidad para innovar le permitieron alcanzar el éxito financiero en pocos años. Laura también utilizó su conocimiento de los ciclos de Júpiter para planificar sus mayores inversiones, asegurando un crecimiento sostenido. Otro caso interesante es el de Andrés, nacido el 8 de agosto. Su número personal, el 8, está relacionado con la ambición y la capacidad para manejar grandes proyectos. Al entender esto, Andrés decidió invertir en educación financiera y construir una cartera diversificada de inversiones. Con el tiempo, logró no solo estabilidad económica, sino también una vida alineada con su propósito. Andrés también aplicó estrategias de mindfulness, lo que le permitió tomar decisiones más conscientes. El papel del equilibrio emocional en la prosperidad. El budismo nos enseña que la abundancia no se limita al plano material. Para atraer prosperidad verdadera, es fundamental encontrar un equilibrio entre nuestras emociones, metas espirituales y hábitos financieros. Si te sientes atrapado por el estrés o la ansiedad relacionados con el dinero, considera integrar prácticas como la meditación y el mindfulness en tu rutina diaria. Estas herramientas no solo te ayudan a mantener la calma en momentos de incertidumbre, sino que también te permiten tomar decisiones más conscientes y alineadas con tu propósito. Por ejemplo, antes de realizar una inversión importante, dedica unos minutos a meditar y reflexionar sobre tus intenciones. Este simple acto puede marcar la diferencia entre una decisión impulsiva y una elección estratégica. Al comprender la influencia de tu número personal y los ciclos planetarios, puedes transformar tu enfoque hacia las finanzas. Recuerda que el conocimiento es poder, pero solo si lo aplicas con intención y consistencia. Las estrategias prácticas que hemos explorado en esta sección son solo el comienzo de lo que puedes lograr. En la próxima sección, profundizaremos en cómo construir una estrategia integral que combine tus objetivos financieros con tus aspiraciones espirituales y personales. Quédate con nosotros para descubrir cómo las enseñanzas ancestrales del budismo, la numerología y la astrología pueden guiarte hacia un futuro lleno de abundancia y realización personal.
construyendo una estrategia integral de prosperidad. Ahora que has descubierto cómo la numerología y la astrología pueden influir en tu vida financiera, es hora de pasar a un nivel más profundo. En esta cuarta parte, exploraremos cómo crear una estrategia integral que combine tus metas financieras, aspiraciones espirituales y valores personales. Este enfoque te permitirá no solo atraer abundancia, sino también vivir una vida llena de propósito y equilibrio. El poder de la planificación consciente. La planificación financiera no es solo cuestión de números. Es un ejercicio de conciencia y reflexión. El primer paso para construir una estrategia efectiva es evaluar tu relación actual con el dinero. Pregúntate, primero, ¿qué emociones siento cuando pienso en mi situación financiera actual? 2. ¿Mis hábitos financieros reflejan mis valores más profundos? Tercero, ¿estoy alineado con mis objetivos a largo plazo? Responder a estas preguntas te dará claridad sobre tus patrones actuales y las áreas que necesitas mejorar. Por ejemplo, si sientes ansiedad al pensar en tus finanzas, es posible que necesites trabajar en la confianza y el desapego, dos principios fundamentales del budismo que te ayudarán a ver el dinero como una herramienta, no como una fuente de preocupación. Integra tus metas espirituales y materiales. Una estrategia de prosperidad integral no se enfoca únicamente en acumular riqueza material. También busca satisfacer tus necesidades espirituales y emocionales. Aquí hay algunas formas prácticas de lograr esta integración. 1. Define tus prioridades. Haz una lista de tus metas financieras y espirituales. ¿Quieres ahorrar para un proyecto importante? ¿Deseas dedicar más tiempo al crecimiento personal o a ayudar a otros? Ordena tus prioridades para que puedas crear un plan que equilibre ambas áreas. 2. Crea un fondo para el propósito. Dedica una parte de tus ingresos a actividades que reflejen tus valores espirituales. Por ejemplo, podrías usar este fondo para apoyar causas benéficas, financiar proyectos creativos o participar en retiros de meditación. Tercera práctica: la gratitud diaria. Agradecer por lo que tienes es una forma poderosa de atraer más abundancia. Antes de dormir, reflexiona sobre las bendiciones financieras y espirituales que has recibido durante el día. ¿Cómo usar la numerología para establecer metas específicas? Tu número personal puede actuar como una brújula para establecer metas que estén en sintonía con tu energía. Aquí tienes algunos ejemplos. Número 1. Establece metas que te permitan liderar proyectos o emprender. Por ejemplo, crear tu propio negocio o asumir un rol de liderazgo en tu trabajo. Número 4. Concéntrate en construir una base financiera sólida. Esto podría incluir comprar una propiedad, ahorrar para el retiro o invertir en proyectos seguros. Número 7. Dedica tiempo y recursos a actividades intelectuales. Podrías invertir en educación, investigación o tecnologías que reflejen tus intereses. Al alinear tus metas con las cualidades de tu número personal, no solo aumentarás tus posibilidades de éxito, sino que también te sentirás más conectado con tu propósito. La importancia de los ciclos planetarios en la ejecución de tus planes. Los tránsitos planetarios pueden influir en el momento más adecuado para implementar tus estrategias. Por ejemplo, tránsitos de Júpiter, momentos ideales para expandir tus horizontes financieros. Aprovecha estos periodos para buscar nuevas oportunidades, como invertir en un negocio o ampliar tus conocimientos en finanzas. Tránsitos de Saturno. Fases para consolidar y fortalecer. Durante estos ciclos, enfócate en saldar deudas, ahorrar y construir una base estable. Mercurio retrógrado. Evita tomar decisiones importantes durante este tránsito. En su lugar, utiliza este tiempo para revisar tus planes y asegurarte de que están alineados con tus metas.
Estrategias prácticas para mantener el equilibrio. Una estrategia integral no estaría completa sin herramientas prácticas para mantener el equilibrio entre tus metas materiales y espirituales. 1. Establece un presupuesto consciente. Divide tus ingresos en categorías que reflejen tus prioridades. Por ejemplo, destina un porcentaje a necesidades básicas, otro a ahorro y otro a actividades espirituales. 2. Incorpora rituales de abundancia. Realiza meditaciones guiadas o rituales que celebren tu conexión con la prosperidad. Un ejemplo podría ser encender una vela mientras visualizas tus metas cumplidas. 3. Haz un seguimiento regular. Revisa tus avances cada mes. Evalúa si estás cumpliendo tus metas y ajusta tu plan según sea necesario. Casos de éxito con una estrategia integral. La historia de Sofía, una diseñadora gráfica nacida el 15 de octubre, es un excelente ejemplo. Su número personal, el 6, le enseñó la importancia del equilibrio y la planificación. Al aplicar este conocimiento, Sofía creó un fondo para financiar sus proyectos creativos mientras dedicaba tiempo a actividades de voluntariado. Este enfoque no solo mejoró su situación financiera, sino que también le dio una profunda satisfacción personal. Por otro lado, tenemos a Marcos, un ingeniero nacido el 5 de mayo, cuyo número personal es el 5. Marcos siempre había sentido una inclinación hacia la aventura y la innovación, pero le faltaba estructura. Al aprender sobre los ciclos planetarios, decidió lanzar su propia startup durante un tránsito favorable de Júpiter. Su negocio prosperó rápidamente gracias a su creatividad y su capacidad para adaptarse. Crear una estrategia integral de prosperidad es un proceso que combina reflexión, intención y acción. Al utilizar herramientas como la numerología, la astrología y los principios del budismo, puedes diseñar un plan que no solo te lleve hacia el éxito financiero, sino que también nutra tu alma. En la próxima y última sección, exploraremos cómo mantener esta estrategia a largo plazo, asegurando que sigas creciendo y prosperando en todos los aspectos de tu vida. Quédate con nosotros para descubrir cómo cerrar este ciclo con un plan sólido y lleno de propósito. Mantener y cultivar la prosperidad a largo plazo. A lo largo de este recorrido, hemos explorado cómo la numerología, la astrología y los principios budistas pueden influir en nuestra vida financiera y espiritual. Ahora, en esta quinta y última parte, profundizaremos en estrategias prácticas para mantener y cultivar la prosperidad de manera sostenible en el tiempo, integrando enseñanzas ancestrales con prácticas contemporáneas. Pilar de la prosperidad. El budismo enfatiza la subsistencia correcta, que implica ganarse la vida de manera que no cause daño a otros seres. Esta práctica no solo promueve un entorno más justo y compasivo, sino que también contribuye a una sensación interna de paz y satisfacción. Nuestras actividades económicas con valores éticos. Creamos una base sólida para una prosperidad duradera. Aprendizaje continuo. El mundo financiero está en constante cambio y la adaptabilidad es esencial para mantener la prosperidad. La filosofía budista nos enseña la importancia de la flexibilidad mental y la apertura al cambio. Aplicar estos principios nos permitirá navegar por las fluctuaciones económicas con mayor facilidad y resiliencia. Además, mantener una actitud de aprendizaje continuo nos ayudará a identificar nuevas oportunidades y a adaptarnos a las circunstancias cambiantes. Tercera, prácticas diarias para fomentar la abundancia. Para cultivar la prosperidad de manera sostenible, es fundamental incorporar prácticas diarias que refuercen nuestra conexión con la abundancia. Meditación y atención plena. Dedicar tiempo diario a la meditación nos ayuda a cultivar una mente clara y enfocada, facilitando decisiones financieras más conscientes y alineadas con nuestros valores. Afirmaciones positivas. Utilizar afirmaciones que refuercen una relación saludable con el dinero, como merezco la abundancia en todas sus formas y la recibo con gratitud.
Gratitud. Practicar la gratitud diariamente, reconociendo las bendiciones presentes en nuestra vida, atrae más razones para sentirnos agradecidos y abre las puertas a nuevas oportunidades. Cuarta, construyendo una comunidad de apoyo. Rodearnos de personas que comparten nuestros valores y objetivos puede ser una fuente invaluable de apoyo y motivación. Participar en grupos o comunidades que fomenten el crecimiento personal y financiero desde una perspectiva ética y consciente enriquece nuestro camino hacia la prosperidad. Quinta, educación financiera y espiritual. Desarrollar la educación financiera es un paso fundamental para lograr y mantener la prosperidad a largo plazo. Al adquirir conocimientos y comprender conceptos financieros clave, podemos tomar decisiones informadas que impactarán positivamente nuestro futuro financiero. 6. Inversiones éticas y sostenibles. Invertir en calidad es una estrategia financiera centrada en seleccionar empresas con sólidos fundamentos financieros y perspectivas de crecimiento sostenible a largo plazo. Este enfoque, conocido como Quality Investing, se basa en identificar compañías con altos márgenes operativos, bajos niveles de deuda y elevados retornos sobre el capital. Sectores como tecnología, salud, consumo e industrial ofrecen amplias oportunidades para encontrar empresas de calidad debido a sus estructuras y potenciales de crecimiento. Séptima, planificación y disciplina financiera. Elaborar un presupuesto personal, ahorrar al menos el 10% de los ingresos y evitar deudas innecesarias son prácticas recomendadas por expertos financieros para mantener la estabilidad económica. Estas acciones fomentan una gestión responsable del dinero y contribuyen a una vida financiera saludable. Octavo, generosidad y servicio. La generosidad es una virtud fundamental en muchas tradiciones espirituales. Compartir nuestros recursos con los demás no solo beneficia a la comunidad, sino que también enriquece nuestra propia vida, creando un flujo constante de energía positiva y abundancia. 9. Equilibrio entre trabajo y vida personal. Mantener un equilibrio saludable entre el trabajo y la vida personal es esencial para una prosperidad sostenible. Asegurarnos de tener tiempo para el descanso, la familia y el crecimiento personal nos permite disfrutar plenamente de los frutos de nuestro trabajo y mantenernos motivados en el largo plazo. Décima, conexión con la naturaleza y simplicidad. Las enseñanzas budistas nos recuerdan la importancia de la simplicidad y la conexión con la naturaleza. Cultivar una vida sencilla y en armonía con el entorno nos ayuda a enfocarnos en lo verdaderamente importante, reduciendo el estrés y aumentando nuestra satisfacción personal. Conclusión. Al integrar de manera consciente y práctica los principios del budismo, la numerología y la astrología en nuestra vida financiera, damos pasos significativos hacia una existencia más plena y abundante. La verdadera prosperidad no se mide solo en términos monetarios, sino en la riqueza de experiencias, relaciones y crecimiento personal que cultivamos a lo largo del camino. Si este contenido resonó contigo y sientes que puede beneficiar a otros, te invitamos a dar me gusta al contenido. Tu apoyo nos ayuda a continuar compartiendo información valiosa. Suscribirte al canal Sabiduría Budista. Únete a nuestra comunidad para recibir más enseñanzas que transformen tu vida. Activar las notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros próximos contenidos. Compartir este contenido con alguien que lo necesite. Ayuda a otros a descubrir cómo pueden mejorar su relación con la prosperidad. Además, te animamos a dejar en los comentarios la siguiente afirmación. Declaro con fe y gratitud que la salud, prosperidad y abundancia fluyen hacia mí y mis seres queridos. El universo recibe mis palabras
y las transforma en realidad. Al unirse con la energía de otros comentarios, esta afirmación se fortalece y acelera su manifestación. Este sencillo acto ayuda a potenciar los resultados y fortalecer la comunidad que estamos construyendo juntos.